hemos visto, hermano, la justificación introducida, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Déjenme ver. También hemos visto también la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación, ¿verdad? También la justicia de Dios recibida, la salvación del castigo del pecado y la justificación, ¿verdad? Ahora, vamos a estar viendo la explicación de la justificación. ¿Verdad? Así que todos los que tienen sus libros de trabajo, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar. Hay un versículo en la Biblia que está en Romanos 3, 21, pero ahora dice, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Mire, esa es una mala noticia. Siendo justificados, ahí viene la nueva noticia, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su padecimiento los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En esta lección, hermanos, el maestro, o sea, nosotros vamos a tratar de enseñarle correctamente en que un pecador indigno, ¿cómo puede ser justificado ante Dios? Eso es lo que nosotros queremos enseñarles a ustedes para que ustedes puedan entender la explicación de la justificación. Ahora, hay unos términos y definiciones también, hermanos, acerca de la justificación. La palabra justificación significa declarar sin cargo o pronunciar que una persona es declarada justa. El criminal, oiga bien, perdonado no es considerado o descrito como persona justa y buena. Pero cuando Dios lo justifica, a ese pecador, Dios lo declara justificado. Eso es, justificado. Es decir, justo. Su vida es declarada justo. Ningún juez, oiga bien, podría justificar con justicia a un criminal. Es decir, declararlo justo, limpio y bueno. Por ejemplo, en algunos países, el gobernador de un estado puede conmutar la pena de un criminal, pero no puede devolverle la posición de uno que, o sea, su posición que él tenía antes, ¿me entiende? Pero Dios puede hacer ambas cosas. Por ejemplo, un juez, si cae alguien, hermanos, preso, un criminal, un asesino, el juez, él puede justificarlo y puede declararlo libre de decir, bueno, vete a tu casa y ya te perdonamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no es un criminal, que no es un ladrón, que no es un asesino, pero el juez no puede volverlo a esa persona, volverlo a hacer como era antes de él. Él sigue siendo un asesino, aunque lo justifica de lo que él ha hecho. Pero Cristo, él puede hacer las dos cosas. La justificación, hermano, es un hecho judicial de Dios por su gracia en declarar justo
al pecador que cree. Nosotros hemos creído en Jesucristo, y cuando nosotros pusimos esa fe y esa confianza solamente en Jesucristo, ese día que ustedes ya lo vieron en los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? Fuimos justificados, el primer tiempo de la salvación, ¿verdad? Fuimos justificados aparte de las obras, ¿verdad? La justificación es primordialmente, hermano, un cambio de posición de parte del pecador, en el pasado condenado o en el presente absuelto. La justificación abarca mucho más, hermanos. Quiero decir, abarca mucho más que el perdón del pecado y de eliminación de la condena. En el acto de la justificación, Dios coloca al hombre pecador en la posición de hombre justo. Oiga bien cómo lo ha colocado a usted. Como usted, bueno, yo no sé cómo era usted, ni usted conoce cómo yo era antes en el mundo, pero me imagino que no éramos nada buenos en el mundo, ninguno de nosotros. Y Dios, cuando Él nos justifica, nos pone en la posición como hombres justos. Ahora, viene el otro término también, definición de la redención. La redención es comprar o liberar. Y estoy poniendo estas definiciones porque vamos a estar hablando, ustedes van a estar viendo estas definiciones en este estudio. Comprar, y la definición significa comprar o liberar a alguien fuera del mercado de la esclavitud por un precio. O sea que usted, imagínese usted en el parque, en el mercado de su pueblo, un ejemplo, usted está en medio en ese mercado haciendo compras y está lleno, hermano, de un montón de gente alrededor suyo. Pues viene el Señor y Él lo toma de ahí en medio del mercado de la esclavitud, lo toma y lo justifica y lo salva. Entonces Él lo compra, lo libera. Es alguien, la redención es alguien que está ahora fuera del mercado de la esclavitud por un precio. La palabra redimir, oiga bien, viene del latín redimere, y significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo o el esclavo mediante un precio. ¿Me entiende? La palabra redención viene de redención, que significa recomprar, rescate. La aplicación de este término o la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de la esclavitud. Dios ha comprado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Ahora viene el último término, que es la propiciación. Es hacer un pago satisfactorio. La muerte de Cristo. Mire, Cristo pagó todos nuestros pecados y santificó y satisfizo, o sea que le agradó la ira y la justicia de Dios. Amén. Así que estos son los términos que vamos a estar hablando en este estudio de la explicación de la justificación del pecador por gracia por medio de la fe. De acuerdo a estos, vamos a observar que Dios se colocó ante los ojos de todos, diferente al arca del pacto, de la cual estaba velada y la cual únicamente se acercaba el sumo sacerdote. El Señor Dios expuso su Hijo, el Señor Jesús, como el único quien sería la santificación por nuestros pecados, porque Dios estaba satisfecho en el pago de la deuda del pecado. Su ira se desvió lejos del pecador salvo. Cristo absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Él cargó nuestra culpa como nuestro sustituto. Él tomó nuestra posición. Amén. Y Romanos
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya lo leímos, pero vamos a verlo bien ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto y su paciencia los pecados pasados. Oiga bien, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A ese es el que justifica al Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por medio de, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea que a los dos, ¿verdad? Judíos, gentiles. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero no, sus materiales. Vayamos a los materiales para que ustedes vayan viendo ahí. Ok. Antes de entrar en la número 1, quiero decirles algo. ¿Cómo es que un pecador sin esperanza y sin auxilio, en dirección al infierno, puede ser perdonado de sus pecados? Les hago la pregunta. ¿Cómo es que Dios justo puede ser justo y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecemos? Estas son preguntas que queremos contestar en esta lección, en la medida de que consideramos la justicia de Dios recibida. Pero primero consideremos lo que hemos visto hasta ahora en el libro romano. Amén. Ya lo miramos, lo estuvimos ahí presentando. Número 1, rápidamente vamos a ir, para ir avanzando. La palabra justificación quiere decir que una persona es declarada justa. La palabra justificación, que una persona es declarada justa. Amén. Escribe en su material. En la escena de la corte de nuestro relato bíblico, el juez con su martillo golpea hacia abajo y declara al acusado justo, como le dije yo, un juez. Le puse el ejemplo de un criminal que lo llevan al juzgado, nosotros le llamamos juzgado, y ahí está sentado el juez. La ley o norma es que el juez usa para hacer, usa para hacer su decisión, ha sido perfectamente cumplida. Y el acusado es declarado justo. Note que dice que el acusado fue declarado inocente. La justificación no significa que el acusado haya sido encontrado inocente. Tampoco dije que el acusado fue declarado, haya sido anulado, como si el caso fuese rechazado por el tribunal o la corte por falta de evidencia o prueba. Porque hermano, cuando un acusado, bueno, aquí en El Salvador han habido muchas personas que los han llevado a la corte, y aquí los jueces se la ingenian y dicen, no lo absolvemos porque no hay suficiente prueba. Pero aquí no está diciendo eso. El pecador es culpable.
Ni dije tampoco que la palabra justificado significa hacer a la persona acusada justa. No somos hechos justos por Dios en el momento de la salvación, sino que en el momento de la salvación somos declarados justos por Dios. ¿Entendió eso? Mire, corte o tribunal. El juez es la persona que conoce el caso, quien juzga y pronuncia el veredicto. La ley es la norma o base por la cual el juez toma su decisión en una corte o tribunal. Estamos viendo quiénes son los personajes que están en una corte. El acusado, ahí está el acusado, mire, es la persona que está siendo juzgada. Y los otros que miramos ahí, aquí, ahí no sé si se mira la flechita, y los otros, los abogados, los testigos, quienes presentan las evidencias. ¿Ok? Entonces, después de que la evidencia ha sido presentada, el juez declara la decisión. ¿Culpable o no culpable? En algunos juicios, hermanos, el caso es anulado por la falta de evidencia. La idea de una corte de justicia es lo que vemos relacionada con la palabra justificación en los versículos 20 y en el versículo 24. Amén. Número 2. Teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia al declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. La explicación de la justificación. Número 2. Teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia al declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. Amén. La justificación es un término judicial. La palabra justificación es un término judicial. Es lo opuesto de la condenación. Es el hecho judicial de Dios por lo cual Él perdona a todos los pecados de aquellos quienes creen en Jesucristo, en su Hijo. Dios los acepta y los trata como si fueran justos ante la ley. Así es como Dios nos ha tratado a nosotros, justos ante la ley. Aunque no lo merecemos, ¿verdad? Amén. De manera que entonces, la justificación es un acto de gracia libre de Dios, por medio de la cual perdona todos nuestros pecados, todos, hermanos, no solamente unos cuantos, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nos acepta en la calidad de justos ante su presencia. Solo en virtud de la justicia de Cristo, imputada o atribuida a nosotros y recibida por la fe solamente. Ahora, de manera entonces, hermanos, la justificación es en primer lugar una resta, la cancelación de la deuda del pecado. Y en segundo lugar, una suma, la imputación o atribución de la justicia de Cristo. Hay una resta
y hay una suma. Voy a repetir esto porque es muy importante. La justicia de Dios es un acto de gracia libre de Dios. O sea que Dios lo dejó libre para todos, por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta. No somos nosotros los que lo hemos aceptado a Él. Él nos acepta a nosotros en calidad de justos. Amén. Ante su presencia. Solo en esa virtud de la justicia de Cristo, solamente en esa virtud imputada o atribuida a nosotros y recibida solamente por la fe. De manera que entonces la justificación es, dije yo, en primer lugar, una resta. Es una resta. ¿Por qué una resta? Porque es la cancelación de la deuda del pecador, del pecado. Cancelado. Titilistei, dijo el Señor. Tu cuenta está cancelada. Y en segundo lugar, es una suma. Porque cuando fue cancelado tus pecados, entonces es una suma la imputación o atribución de la justicia de Cristo. Además, quiero decirle que del perdón del pecado, la justificación declara que todo lo que la ley exige es satisfecho con respecto a la persona quien es justificada. La ley no trata a la persona con indulgencia, hermanos, ni es puesta a un lado, sino que la ley exige el cumplimiento en el sentido más estricto. ¿Se acuerdan que lo dice? El alma que pecare esa morirá. Esa era la ley. La justificación no es el perdón de una persona sin la justicia, sino que una declaración que disponemos ahora de una justicia perfecta. Entonces, ¿cómo es entonces que somos justificados? ¿Ah? ¿Cómo es que somos justificados o declarados justos delante de Dios entonces? Gloria a Dios. Ve, la justificación ante Dios. Número 1, es una dádiva, regalo. Dádiva significa regalo, que proviene de Dios. La justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios, un regalo que proviene de Dios. Veamos ese versículo. Un regalo. Es una dádiva. Es algo que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Dios te ha regalado esa dádiva. Romanos 3:21, ¿qué dice? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo que nos falta como pecadores es la justicia de Dios. Es decir, tener una posición correcta ante Dios. Ya hemos visto que Dios exige justicia perfecta, obediencia perfecta a la ley. Y todos hemos fracasado y hemos fallado a esta exigencia de Dios. Dígame usted, ya miramos, usted puede guardar los mandamientos, usted puede guardar la ley. ¿Cuántas leyes le dijimos que habían? 613 leyes. Y son indivisibles.
Amén. Gloria a Dios. Estos versículos nos están hablando de los atributos de Dios. Sabemos que Dios es justo, Dios solo hace lo que es correcto, pero eso no es la justicia de que estos versículos se refiere. Dios no nos ofrece su justicia en el sentido de que una vez que la recibamos vamos a ser como Dios y solamente haremos lo correcto. Más bien Dios nos ofrece el medio por el cual Él puede declararnos justos o justificados ante Él. La justicia ante Dios es un don, un regalo de Dios. Amén. Es un regalo, mi amado hermano, de Dios. La justificación ante Dios es aparte de tratar de guardar la ley. Romanos 3:21. Esa parte de guardar la ley. Pero ahora dice Romanos 3:21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que dice 3:21. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Fue dada la ley para producir justicia. ¿Podía una persona, amados hermanos, tener una posición correcta ante Dios por medio de guardar la ley? Le hago la pregunta. ¿Podía tener una posición correcta por guardar la ley? Nadie. La ley decía, obedece y serás bendecido. Desobedece y serás maldecido. La ley es contraria a la gracia. No se pueden mezclar. Mire, la gracia y la ley. Haz y dirás, dice la ley. La gracia no. La gracia es diferente. Cree y vivirás de la gracia. El que cree tiene vida eterna. ¿Sí? Vemos en estos versículos que la justicia que Dios nos ofrece es aparte de guardar la ley. Y esta justicia ha sido revelada en el Evangelio y especialmente en el libro de Romanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es debido a que el legalismo no puede producir la justicia de Dios. Porque es un regalo. El legalismo. ¿Qué es lo que es un legalismo? Definición. Es una actitud mental que busca ganar o merecer la salvación y las bendiciones de Dios basada en la justicia personal por medio de las obras o los ritos religiosos. Fíjense que yo hace poco estuve hablando con una hermana de una iglesia que usan velo en la cabeza, y le hice la pregunta yo y le decía a ella que por qué usaban, cuál era el propósito de usar el velo en su cabeza. Y me dijo, ay no hermano, me dijo, el velo nos identifica que somos salvos. ¿Qué le parece? Queriendo buscar su propia justicia. ¿Sí? El legalismo no puede producir la justicia de Dios. El legalismo es una actitud mental que busca ganar o merecer la salvación o las bendiciones de Dios, basada en la justicia, en la propia justicia del hombre, por medio de las obras o ritos religiosos, amados hermanos. Lamentablemente, hermanos, así es como estamos.
Así es como estamos nosotros, lamentablemente, en este mundo. La ley, hermano, le hago la pregunta, ¿la ley ha fallado en producir la justicia? Porque nunca fue provista por este propósito. Nunca. Mire, el religioso típico, ¿verdad? Yo soy básicamente bueno y si alguien merece ir al cielo, ese soy yo, dicen algunos del religioso, ¿verdad? Parado en su propio esfuerzo, parado en su propia obra religiosa, parado en su propia habilidad de querer guardar la ley. Un fundamento, ese es un fundamento deficiente. Deficiente, amado hermano. Pero tenemos una persona que ha confiado en Cristo. Esta persona sí ha confiado en Cristo. Mire qué diferencia. Los que han confiado en el Señor. Soy un pecador. Si alguien merece ir al infierno, ese soy yo. Pero Dios me ha salvado por su gracia. Y esta persona está parada, la persona está parada en Cristo. Él es su Salvador. Está parada en la obra de Cristo. Él sabe que murió por él. Él sabe que tiene la palabra de Cristo. Él prometió vida eterna a todos los que le reciben por fe. Y es un fundamento firme a comparación al otro fundamento deficiente. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si la verdad, hermano, es que por la ley es que vamos a ser justificados, entonces ¿para qué vino Cristo? Murió para nada. Porque la ley puede justificarte, puede salvarte. Pero no, hermano. No. ¿Qué más? Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a la promesa. ¿A la promesa de Dios es contraria? Una buena pregunta. En ninguna manera está la respuesta. Porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley, en otras palabras, pudiera salvarte, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo, miren, más claro no canta el gallo, como dice el dicho, ser hallado en él y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este es el hombre que está parado en el cimiento que es Jesucristo, hermanos. Está muy claro este versículo. Me gusta este versículo. Ser hallado en él, dice. No teniendo mi propia justicia. Mire, hermano, cuando uno ha confiado en el Señor, uno no confía en su propia justicia. Yo así creía antes. Yo al Señor le decía, Señor, acuérdate, para que Dios me bendijera ahora, le decía, acuérdate allá en Nicaragua cómo yo di mi vida andando en la montaña, como yo allá anduve en las montañas predicando el evangelio, aguantando aguaceros, y anduve yo ahí y yo queriendo justificarme por lo que yo había hecho allá, y yo le decía, Señor, ahora mírame a mí. No. Tito 3:5 nos salvó no por obras, mire,
Obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo decía, por eso que yo anduve allá predicando en la montaña. Por eso, Señor, yo pensaba que yo merecía esto, hermano. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, hermanos. No es por nosotros mismos. Dios nos está, no está en deuda, como muchos piensan, con el hombre. Por lo que yo hice, por lo que yo he hecho. Dios no está en deuda con el hombre con respecto a la salvación. Usted tampoco puede ganar un boleto para ir al cielo por lo que usted ha hecho o por lo que usted hizo en el pasado y cree que lo merece. La justificación delante de Dios es un regalo. Es un regalo, amado hermano. Es un regalo de Dios que se recibe. Aparte de tratar de guardar la ley llamando legalismo. La próxima cosa que vemos es que la justificación ante Dios es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. La justificación ante Dios es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Tenemos aquí, bueno, dejemos ahí primero ese. Vayamos a Romanos 3:21. Estamos en Romanos. Busquen Romanos, por favor, 3:21. Romanos 3:21. Okay. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Vea bien ese versículo ahí en su Biblia, 3:21 de Romano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. La justicia de Dios fue testificada. ¿Por quiénes? Por la ley y por los profetas. La ley ya hablaba de la justificación, de la justicia de Dios. Y los profetas también lo anunciaron. La ley y los profetas se refieren al Antiguo Testamento. De hecho, que la justificación delante de Dios es un regalo, aparte de tratar de guardar la ley, es también testificada en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo fue Abraham justificado? ¿Ah? ¿Por sus obras o por su obediencia? No. No. Abraham fue declarado justo delante de Dios porque Abraham creyó a Dios y creyó Jehová y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se fija que ya la Biblia en el Antiguo Testamento estaba declarando la justicia de Dios. Lo que pasa es que, hermano, nosotros no lo miramos. A veces, hermano, han habido, hermanos, hemos tenido pastores, hemos tenido líderes, hermanos que nos han enseñado religión solamente, pero no la palabra de Dios. Abraham creyó a Jehová. Abraham fue justificado por la fe, aparte de tratar de guardar la ley. Habacuc, mira lo que dice Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo
por su fe vivirá. ¿Qué le parece ese versículo? La escritura del Antiguo Testamento declara el plan de Dios para salvación, mas el justo por la fe vivirá. Ya Habacuc estaba también hablando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba ya declarando la justicia de Dios. Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Camino de Emaús, ¿verdad? Jesucristo ahí iba declarando. Comenzando, ¿desde dónde comenzó? Desde Moisés. ¿Ya? Moisés creyó. Y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a todas las escrituras de lo que decían. ¿Qué es lo que decían? Que el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Veamos esta imagen. Dios prometió enviar un redentor. Vamos a ver rápidamente ver esta imagen. Dios prometió enviar un redentor en Génesis 3:15. Dios escogió a Abraham como la familia por su cual el redentor vendría. Ahí está el versículo. Jesucristo es el redentor. Salmo 19:14, Isaías 44:6, 6:24, 47:4. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que nació como hombre. Jesucristo nació en Belén. Jesucristo sanó a los enfermos y abrió los ojos de los ciegos y abrió los ojos de los sordos y resucitó a los muertos. Jesucristo murió exactamente en el tiempo pronosticado o profetizado. Mire, todos son citas del Antiguo Testamento. Jesucristo murió en una cruz, Salmo 22. Jesucristo murió entre ladrones, ya lo estaba diciendo Isaías 53:9. Jesucristo fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico, ya lo decía Isaías también. Jesucristo murió no por sus pecados, Isaías 53. Mire, Dios tuvo a bien poner nuestros pecados en Jesucristo, Isaías 53:10. Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, Salmo 16, 8 al 10. Recibimos la salvación cuando ponemos nuestra fe solamente en Jesucristo, Salmo 37:39, Isaías 45:22. Todo esto que hablaron de él, hermano, está en el Antiguo Testamento. Cuando él iba camino de Emaús y comenzando desde Moisés, le siguieron por todos los profetas y le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está, miren. Todo eso. Y hay más todavía, hermano. Más versículos. Esta es una parte de versículos que les hemos sacado. Amén. Ok. Hebreos 10:4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo que Pablo está declarando no es algo nuevo. Dios no tiene planes diferentes de salvación, hermano. Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos de manera diferente que una persona es salva hoy en día. El pueblo del Antiguo Testamento fue salvo por sacrificar animales.
No, de ninguna manera. Los sacrificios realizados bajo la ley nunca podían quitar los pecados, dice la Biblia. Nunca. Esa es la razón. Nunca. Esa es la razón por qué la justificación ante Dios se adquiere por medio de la fe sola. Ok. La justificación ante Dios, número 4, se adquiere por medio de la fe sola. Amados hermanos. Mire. Solamente por la fe. En la fe en Dios. En el Antiguo Testamento, ellos ponían su fe solamente en Dios. En el Nuevo Testamento, también nosotros ponemos la fe solamente en Jesucristo, que nos limpia nuestros pecados y nos salva. Amén. Esa es la razón. Esa es la razón. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo en Romanos 3:22. No hay diferencia. No hay diferencia, hermano. Mire, ellos pusieron la fe en Jehová, nosotros en Jesucristo. Lo mismo. La salvación en cada dispensación. ¿Sabe lo que es dispensación? Va a tiempos. Vamos a estar viendo esa materia, las dispensaciones. ¿Qué es lo que pasó en cada dispensación? Vamos a estar viendo ese tema también. Siempre, en cada dispensación, siempre ha sido por gracia mediante la fe sola que los hombres se han salvado. Pero pastor, pero, en el Antiguo Testamento, sí. Lea Hebreos 11. Hebreos 11, ahí todos como los hombres se salvaron por la fe Abraham, por la fe Lot, por la fe Sansón, por la fe el otro, por la fe David, por la fe y por la fe y por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe. Amén. Juan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que ha de venir, que creáis en el que ha de venir. Ahí está la palabra crear, que crean. Lo que pasa, hermano, es de que no, a la iglesia no se le ha enseñado bíblicamente. Amén. La salvación en cada dispensación siempre ha sido por gracia, por creer en el Señor, mediante la fe sola en Jesucristo. Amén. Solamente, aparte de los ritos de las obras de la ley. La simple confianza en el Señor Jesucristo, amados hermanos, y su obra terminada en la cruz del Calvario, es todo lo que Dios requiere de nosotros. Eso es todo lo que Dios requiere del pecador para ser perdonado y declarado justo delante de Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos enseñarle a la gente. No pararnos, hermanos, en un púlpito y empezar a ofender y empezar a gritarle y empezar a decir que van a ir al infierno si no se arrepienten. No, la gente necesita escuchar el evangelio. Nuestra naturaleza pecaminosa o carne siempre quiere hacer algo para la salvación. ¿Sí? Sin embargo, somos declarados justificados por medio de la fe sola. Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que crean, esa es la obra, mire, que crean en Él.
Cuando ponemos nuestra fe, Hechos 16:30, y sacándole le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo, ¿verdad? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire bien lo que dice ahí. ¿Qué debo hacer? Muchas personas están esperando hacer algo para ser salvo. Pero fíjese bien que el carcelero esperaba que ellos, Pablo y Silas, le dijeran algo para él hacerlo, para merecer la salvación. Pero sin embargo, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, cree solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo cuando escudriñamos la palabra del Señor. La salvación está disponible para todo el mundo, exclusive para los musulmanes que no creen en Jesucristo, para los judíos también que no creen en Jesucristo, para los hindúes que no creen en Jesucristo, para los budistas que no creen en Jesucristo. ¿Y qué de usted? ¿Y qué de usted? ¿Usted está creyendo en Jesucristo? ¿Acaso Dios tiene diferentes formas de justificar a los pecadores sobre la base de las religiones en las cuales ellos han sido creados? No, de ninguna manera. Dios tiene un solo plan, una sola salvación, un único medio de declarar justo a los pecadores, al hombre. Cada persona en el mundo tiene igual acceso a la gracia de Dios por medio de la fe, hermanos. Todos tenemos el mismo acceso. No es que el hermano Glenn tiene más acceso que el otro hermanito, porque él es pastor y el otro no es pastor. Todos tenemos el mismo acceso a la gracia. Y es por medio de la fe. Ese es el principio de que se vale la gracia de Dios para devolvernos la imagen, el favor divino. Entonces vemos que la justificación, vemos que la justificación ante Dios está disponible para todos, amados hermanos. Mire, para todos. Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es lo que dice el versículo 22, 3:22 de Romanos. No hay diferencia. La oferta de salvación de Dios, su medio por el cual Él puede justificar a los pecadores, aquellos pecadores indignos, aquellos pecadores que vagan en el mundo, está disponible para todos. Yo hago la pregunta, aquí en El Salvador, y yo sé que en Honduras también, hay mareros, criminales, hermanos, que han hecho cosas, pero cosas atroces. Han matado niños, han sacrificado gente buena, trabajadora. Les han quitado la vida a muchas mujeres. Les hago la pregunta, ¿la salvación está disponible para ellos también? Para todos. Para todos. La oferta está para todos. Esto no es un club que niega la membresía por razones de raza, o por sexo, o nacionalidad. No. Esto no es un club, hermanos. La
salvación es para todos. En este caso no es así, porque cuando tiene que ver con la dádiva de Dios, con lo que es la salvación, cualquier persona puede recibirla, puede obtenerla si cree en Jesucristo. 1 Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, fíjense bien que hay esta palabra, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está muy clara la Biblia que a Dios no le agrada enviar a alguien al infierno. Él quiere que todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos, todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se fija? Todos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, una NBI, la Biblia, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, ninguno, dice la Reina Valera, ni nadie perezca, sino que todos vengan. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento, procedan, crean y procedan al arrepentimiento, hermanos. Ezequiel, ya también Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Si usted examina, dice volveos, lo dice doble. Lo dice doble. Sin embargo, hay personas, hermanos, que dicen, Cristo murió por todos, así que todos vamos al cielo. ¿Es esto verdad? Como Él murió por todos. Mira, allá en donde yo soy, Chinameca, ahí estaba un muchacho. Y, bueno, está chivo así como predicar. Que está chivo salvar así como vos predicás por gracia, por solo creer, está chivo. Y le digo yo, sí, está chivo. Le digo. Pero para el Señor no le fue chivo. No le fue fácil. Él te la puso chivo a vos. Te la puso, o sea, chivo, fácil te la puso a vos. Pero para el Señor no fue fácil. Él tuvo que tomar tu lugar. Amén. Hay personas que bueno, como murió por todos, pues todos vamos a ser salvos. ¿Esto es verdad? No. La palabra de Jesucristo en la cruz es lo que hace que todos puedan ser salvos. Si ponen su mirada en la cruz. Pero esto no significa que nos salva a todos automáticamente. La justicia de Dios está disponible para todos, pero cada persona necesita, hermanos míos, necesita responder a la oferta de Dios, a la oferta de salvación por medio de la fe. Necesitamos aceptar el regalo de Dios que Dios nos ofrece solo por la fe, su gracia. Amén. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra, o sea, toda la humanidad. Pero esa es la condición. Tienen que mirarlo a Él. Mírenlo a Él, crean en Él. Hay mucha gente que no está creyendo.
Hay mucha gente que no cree. Cuando alguien cree, hay un cambio en la vida. Amén. Hasta ahora hemos visto que la justificación, ante Dios. La justificación ante Dios es una dádiva, no sé si lo tienen eso en sus materiales, yo no lo tengo aquí en la imagen, pero es una dádiva que proviene de Dios. Si lo tienen ahí en su imagen, en su papel, escríbalo. Si no lo tienen, pónganlo aparte, lo que estoy diciéndole. La justificación de Dios, número uno, es una dádiva que proviene de Dios. Sí, porque nos tira el número 6. La justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. ¿Lo copiaron? La justificación ante Dios, número 2, es aparte de tratar de guardar la ley. Voy a repetirlo de nuevo. La justificación ante Dios, número 2, es aparte de tratar de guardar la ley. Número 3, la justificación ante Dios es testificada, apunten, testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Apúntenlo. Les puede salir en el examen esto. Es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. La justificación de Dios, número 3, es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Ya lo vimos. Número 4, la justificación ante Dios se obtiene por medio de la fe sola. Número 4, la justificación de Dios, ante Dios se obtiene por medio de la fe sola. Y número 5, la justificación ante Dios está disponible para todos. La justificación ante Dios, número 5, está disponible para todos. En este momento, pueda que usted piense, esto es demasiado bueno para ser verdad. Yo no me merezco esto. Y tiene usted razón, hermanos, no se lo merece. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros somos viles pecadores, Dios nos ha justificado. Aunque usted no lo merezca, Dios lo ha justificado por simple hecho de que usted puso su fe en la persona de Cristo. La justificación ante Dios, número 6, se proporciona a pesar de los pecados del hombre. La justificación ante Dios se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Romanos 3:23, leamos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una mala. Hermano, este versículo habla de las malas noticias. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gracia de Dios no es retenida o negada por deméritos. Yo no merezco esto. No lo merezco. Aunque el peor de los pecadores puede ser salvo. ¿Es posible que el peor de los criminales en el mundo puedan ser justificados ante Dios, hermano? Es una buena pregunta. ¿Es posible que el peor de los criminales en el mundo puedan ser justificados ante Dios? Sí. Pablo se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. ¿Verdad que sí? Mire, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios, dice Pablo. Mire, el apóstol Pablo era el más pequeño de los apóstoles.
menos que el más pequeño de todos los santos, decía también. Él es el primero de todos los pecadores y sin embargo Dios lo salvó por su gracia. Amén. Miren, Pablo está hablando, miren, a mí que soy menos que el más. Bueno, miramos 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y en Efesios dice de nuevo 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dice Pablo. ¿Qué le parece? ¿Usted se considera a sí mismo como el primero de los pecadores? Le hago la pregunta. ¿Cómo se considera usted? ¿Ah? Cuando se para en el púlpito, ¿cómo usted se considera? Me alegro de poder decirle que la justificación ante Dios es siempre dada a pesar de sus pecados. A pesar de que usted es un pecador, siempre es dada la justicia de Dios. Tal vez usted se esté preguntando, ¿cómo es posible esto? Que lo que está diciendo el hermano Douglas. Este hermano Douglas está craqueado ya, hombre, está loco. Este hermano está loco lo que está diciendo. ¿Cómo puede Dios? Pues ya le puse el ejemplo de Pablo. Pablo era un criminal, cuando se acuerda cuando Esteban lo apedrearon. Ahí estaba Pablo. A la par, aquí dejen la ropita, aquí dejen a la par mía, mire, quítese quítese la sotana, él daba el voto para que los mataran. Sí. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel. Este es un versículo que debemos de aprenderlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo repito este versículo, siempre lo repito yo, hermano. ¿Por qué? Porque yo soy el primero de todos los pecadores. Pablo lo decía, que él es el primero. ¿Usted se considera así, hermano? ¿Se considera así como el apóstol Pablo? El religioso. Dicen ellos que no pecan. Son los únicos que no pecan, los religiosos. La justificación ante Dios también se basa en el número 7, se da gratuitamente en la gracia de Dios. La justificación ante Dios se da gratuitamente por la gracia de Dios. Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted fue justificado gratuitamente. Dios nos ofrece gratuitamente la salvación en la base de su gracia. En otra versión de la Biblia dice, siendo justificado como un regalo de su gracia, dice en otra versión. Amén. Mire, ¿qué es la gracia? En el diccionario de la lengua española define este término como don o favor que se hace sin merecimiento, particular concesión gratuita, perdón o indulto de pena que conoce la autoridad competente, ayuda sobrenatural y don otorgada por Dios en el hombre para logro de la bienaventuranza. Usted lo puede buscar en el diccionario. Y ahí está. ¿Qué es la gracia? Ahí le va a decir el regalo de Dios para personas como usted y yo que no merecemos ser salvos. Pero el regalo de Dios fue dado para nosotros. La riqueza de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. 2 Corintios 8:9.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Si usted me dice, hermano Duro, ¿usted es rico? Yo soy rico. Tengo riquezas. Usted tiene riquezas también espirituales. La gracia. La única base que Dios te da. Es la única base que Dios con la base con la cual Dios te salvará. Es el regalo, el favor inmerecido. Usted no lo merece, amado hermano, la gracia. Pero Dios se lo ha dado a personas indignas. No eres digno de merecer este regalo. Pero Dios lo ha dado y es totalmente gratis y sin obras. Sin obras, ¿oyó? Es sin obra. Gloria a Dios. El religioso, el inconverso, que se quiere acercar a Dios, se acerca de esta manera. Por obras. Por obras. Piensan que se van a acercar a Dios por sus méritos humanos. Amén. Yo hice esto. Es que tenemos que ayunar, hermanos, porque si no ayunamos, estamos fritos. Ayunemos para poder ser salvos. No, me dijo la hermana, el velo, me dijo, el velo que se usa en la cabeza, eso simboliza que por este velo soy salva, me dijo. Hay santidad, me dijo, en este velo. Y en este velo, ahí se nota que una mujer es cristiana, me dijo. Por méritos humanos, ¿verdad? Así es como está la gente luchando por méritos humanos. Y se quieren acercar a Dios, pero Dios, ¿qué es lo que te da? Deuda. ¿Qué? Porque tus pecados no han sido perdonados. Deudas. Deudas. Permítame, deudas. Ok, hermanos. Entonces tenemos también cómo nosotros tenemos que acercarnos hacia Dios. Mire ese hombre sentadito en una silla. Gracias. Cállame, Laika. Bueno. Por la fe sola. Por la fe sola, hermanos. Por la fe sola. Esta es la única manera como nosotros nos acercamos a Dios. Por la fe sola. Es por gracia, hermanos. Y es por el mérito de Cristo que nos acercamos a Dios. El regalo, y Dios nos da de regalo gracia. Por gracia somos salvos y Él nos sigue derramando gracia. Y ahí es como nosotros descansamos. Disculpen, hermano, que hay una animalita aquí que me está molestando. Gloria a Dios. Ok, veamos. La justificación de Dios se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Amén. Miramos la 7, ¿verdad? Sí, miramos la 7. Sí, precisamente. Funciona. Número 8. Se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo, amado hermano. ¿Ok? En Romanos 3, 24, 25 dice la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Su
justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados, hermanos? Aunque somos pecadores indignos. En realidad, es realizada por la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Recuerda la propiciación cuando les di esas palabras. La propiciación es la redención. La definición, ¿verdad? Definamos nuestros términos. Vamos a definir nuestros términos. La redención. La redención es el resultado de comprar o liberar a alguien fuera de un mercado de esclavitud. Por ejemplo, aquí es donde estábamos todos nosotros antes, en el mercado de la esclavitud de los pecados. Y Cristo vino y nos redimió, nos compró, pusimos nuestra fe en Él. En Él. Pusimos nuestra fe en Él. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Nos trasladó donde está la familia, la vida, la familia de Dios, los hijos de Dios, a través del regalo de la salvación. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados? Aunque somos pecadores indignos, pues de esa manera. La redención es el resultado de comprar o liberar a alguien fuera del mercado de la esclavitud, de un precio. La palabra redimir viene del latín. ¿Recuerda? Redimera, que significa rescatar. ¿Se acuerda que al principio se lo dije? O sacar de la esclavitud a alguien mediante un precio. Eso es la redención. Amén. El haber usado la esclavitud como una ilustración fue familiar a todos los lectores de Pablo. La esclavitud fue la base de la economía, de la economía de Roma. La mayoría de las personas fueron esclavos. Así que los lectores de Pablo bien podrían haber sido esclavos o dueños o esclavos. O alguien conocía a los esclavos o los dueños de los esclavos. La redención implica el pago de un precio. Amén. Eso significa el pago. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos. Rescatados significa redimidos. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible o como oro o plata, o sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dije que la redención implica el pago de un rescate a fin de establecer la libertad de un individuo. Amén. Mire. Repítamelo, hermano Douglas, por favor. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál, hermano? ¿Qué implica la redención? Ok. Dije que la redención implica el pago de un rescate. Es el pago de un rescate a fin de establecer la libertad. Cuando pagaban por el rescate de un esclavo, hermano, había libertad en ese esclavo. Había libertad en el individuo. Romanos, dijimos que Romanos 3, 24, 25, no sé si la tendré por acá. No creo que no la tengo. Romanos 3, 24, 25, siendo justificados, dice la Biblia, gratuitamente por su gracia,
mediante la redención, ahí está la palabra, comprados, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio, como propiciación, dice Romanos 24-25, por medio de la fe en su sangre. O sea, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice Pablo. Fíjense bien que dice en Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué significa esto. Significa que la redención descansa en la propiciación. La propiciación es Cristo y su obra. No solo como abogado, porque el hecho de ser abogado es una fase de su trabajo. Después de morir, resucitar y ascender allá al cielo cuando fue glorificado, ¿verdad? Pero antes de ser abogado, él tuvo que haber sido resucitado y ascendido antes y ascendido. Y antes tuvo que haber muerto. O sea, que las credenciales para poder ejercer la abogacía fue la propiciación por su propia persona. Su pago. Entonces, el pago de esa persona que puso, el pago de esa persona que puso su propia vida es la propiciación. El pago, él pagó por esa persona. Entonces, esa es la propiciación. Pero lo que empieza no es lo único que lo que él logra. Lo que comienza por medio de la propiciación es la redención. Porque dice que la redención es en Jesucristo. En Jesús es la redención, a quien Dios puso como propiciación. Si usted lo lee, Romanos 3:25 lo dice. Es decir, porque hubo una propiciación, puede haber una redención. Entonces, ya sabemos lo que significa la redención y que es el resultado de la propiciación por medio de la muerte del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Fijémonos entonces que no es lo mismo justificación que redención. No nos vayamos a confundir en eso. Sino, como vemos, la justificación descansa en la redención. La redención es el medio de la justificación. Justificados por su gracia mediante la redención. Es decir, la redención es lo que establece un fundamento para que seamos justificados, aparte de la ley, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigamos. Mire, la justicia de Dios puesta en una balanza, el amor para con el hombre. Por otro lado, tenemos en otra balanza la ira de Dios contra el pecado. Amén. Dios es el juez. Recuerden una cosa, que Dios es el juez. Aunque Dios es amor, su santo carácter no le permite actuar en amor hacia los pecadores, aparte de santificarse. Su justicia. Dios no puede, ¿cómo le pudiera decir? Barrer o poner nuestros pecados bajo la alfombra y pasar por alto el gran bulto en medio de la habitación. No, Dios no es así, hermano. ¿Verdad? Mire, el método de la religión para la salvación. Este es el método de la religión para la salvación. Mire, son métodos de la salvación por obras.
Creen que, ¿verdad? Por bautizar a los niños, o por confesar tus pecados a un hombre, o por recibir la hostia, ¿verdad? Y bueno, y no solamente ahí, hermano, también tenemos en otras iglesias también, ¿verdad? También, hermano, hay muchas cosas. Así que todo esto es puesto en balanzas. El pecado, recuerde, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte y la separación eterna en el lago de fuego. El pecado nos ha colocado a cada uno de nosotros en el mercado de la esclavitud. Y Dios ha fijado el precio de nuestra libertad. Y Él necesita estar satisfecho con el pago. Cuando dijo, la cuenta ha sido cancelada. El pago está cancelado. ¿Cuál es el precio de nuestra libertad? La sangre preciosa derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Jesucristo, Él pagó, él pagó, hermano, con su sangre. Esa sangre fue satisfacción a Dios, la justicia, la santidad de Dios. Jesucristo pagó el rescate para liberarnos y Dios ha sido satisfecho con este pago de Cristo. El método bíblico, mire, el método religioso, pero el método bíblico para la salvación consumado es. Titilistei. La cuenta ha sido cancelada. Los pecados pasados, presentes y futuros han sido cancelados. Amén. La propiciación significa hacer un pago satisfactorio. La justicia de Dios fue propiciada o satisfecha en la cruz del Calvario. ¿Entendió ahora eso? Amén. Dios ha sido plenamente satisfecho. Consumado es. Mire esto, hermano. Consumado es. Ahí está la cita bíblica, Juan 19:30. Mire, en las religiones dicen, bueno, Jesucristo, es cierto que somos salvos por gracia, claro que sí, lo que usted dice es cierto, pastor, Jesucristo hizo eso, pero tenemos que hacer algo. Sí, la gracia más, la justicia de Dios más, y le quieren poner el más. Como por ejemplo, sí, hermanos, somos salvos por gracia, pero tenemos que bautizar. Si no bautizamos, es cierto, hermanos, que somos salvos por la gracia, pero si no vivimos en santidad, es cierto, hermano, que andamos por gracia, como usted dice, pero si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. Entonces, el hombre piensa que él debe de hacer ese 10% para merecer la salvación. Que Jesucristo no hizo el 100%, que Jesucristo solamente hizo el 90% en la cruz de Calvario y que usted y yo necesitamos hacer el 10%. Ahora, esto es salvación por obras, hermanos. Eso es salvación por obras. Mire, Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es por obra. Efesios 2:8-9, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pregunta, ¿será que nosotros tenemos que hacer ese 10%? ¿O será que Dios dice que Jesucristo, su Hijo, hizo el 100%? ¿O Él hizo el 100% o Él no hizo nada, hermano? Porque en el 100%, esto sí es salvación por la gracia de Dios. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, aquí mire, el 100% por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No dice que es el 90, hermano. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez, lo vuelve a decir también, por los pecados, en el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¡Qué tremendo! Así es como la religión plantea
plantea la doctrina de la salvación. Consumado es. Hijitos míos, dice San Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Ahí está, mire. Pago satisfactorio. Eso significa, recuerde, propiciación quiere decir pago satisfactorio. Él pagó por mí, por mis pecados, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, pasados, presentes y futuros. ¿Qué más dice Primera de Juan? 4:9-10. De esto se mostró el amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Ahí está la palabra, propiciación, pago satisfactorio por nuestros pecados. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Recuerde que el libro Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, esas cartas están escritas para los creyentes, para que los creyentes vuelvan a la comunión con Dios. No está hablando de salvación, está hablando de comunión. La deuda está cancelada. Su deuda, hermano, está cancelada y no tiene que tener duda en esto. Ya fue cancelada su deuda. Número 9. La justificación ante Dios es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. La justificación de Dios es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Amén. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Oiga bien, con este fin de manifestar en este tiempo su justicia. No pudo Dios manifestar bien su justicia en el tiempo de la ley, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado a través de tres cosas. Tres cosas que son principales: la propiciación, la redención y la justificación. Tres cosas. Como ya hemos visto, la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Dios no comprometió su santo carácter, hermanos, para salvar a los pecadores. Él no puso su amor adelante de la justicia, hermano. Dios no salva a los hombres solo porque es amor. Él salva a los hombres en base de que la muerte de su Hijo Jesucristo fue ¿cómo se dice la palabra? Satisfizo su justicia. Cumplió con la exigencia justa del demandante. Amén. Y Cristo logró todo esto a favor de la humanidad. No es porque Dios te amó, te ha salvado. Sí, es cierto, Dios es amor, pero fue a través de Jesucristo. Dios no puso por alto el pecado. No dejó de ser santo. Hizo un pago completo por el pecado como nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto, el que murió en la cruz de Calvario, amados hermanos. Así que Dios sigue siendo absolutamente justo. Y el resultado, Dios puede justificar a un pecador en el momento que pone su fe en Jesucristo. El plan de salvación, quiero que apunten esto. No sé si ustedes lo tienen en su material. El plan de salvación de Dios, número 1, Dios lo requirió.
Número 2, fue diseñado por Dios. Número 3, Dios envió a Jesucristo para llevarlo a cabo. Número 4, ya lo repito de nuevo. Ahora Dios lo ofrece gratuitamente como un regalo totalmente pagado. La única cosa que él necesita es que el pecador indigno, como usted y yo, aceptemos ese regalo. El plan de salvación de Dios, voy a repetirlo de nuevo para que usted lo escriba. Número 1, el plan de salvación de Dios consiste que Dios lo requirió. Número 2, el plan de salvación de Dios, fue diseñado por Dios. El plan de salvación de Dios, Dios envió a Jesucristo para llevarlo a cabo. Dios mío. Y número 4. Ahora Dios lo ofrece gratuitamente como un regalo totalmente pagado. La única cosa que él necesita es que los pecadores indignos como tú y yo aceptemos este regalo. ¿Ok? Ok. Ok. Veamos. Número 10. La justificación ante Dios excluye el orgullo humano. Esto es muy importante. Excluye el orgullo humano. ¿Lo tiene? Pregunta. ¿Con qué contribuye el hombre a la salvación? Pregunta. ¿Con qué cree usted que el hombre contribuye para la salvación? Se la voy a responder. Absolutamente. Con nada. Con nada. Nada. Nada, hermano. Claro, hermano Glenn. Con nada. Nada. Más que su propio pecado. Esto es algo humillante. También es una piedra de tropiezo para algunos. El orgullo tiene a muchos, el orgullo detiene, hermano, a muchas personas para que lleguen a ser salvos. Quizás usted se pregunta, ¿acaso los 30 años que he lavado el piso de la iglesia no me ayudarán? Como yo pensaba allá en Nicaragua, ¿va? Tantos años que yo he andado predicando en las montañas, subiendo, aguantando aguaceros. ¿Será que no me ayudaron en nada de eso? Yo así pensaba. ¿Será que usted, hermano, tanto tiempo que tiene estar ahí, de estar limpiando, que el pastor le está diciendo ahí a sus hijos, el hermano Glenn le está diciendo, mire, tienen que hacer esto, porque si no, ¿piensan ustedes que por eso, hermanos? ¿Ah? Que por eso, por esas cosas vamos a alcanzar la salvación. Que esas cosas que usted hace no le van a ayudar en nada para ir al cielo. La respuesta es absolutamente no. Quiere decir que si Adolfo Hitler, quiere decir que Adolfo Hitler, ¿se acuerda de Adolfo Hitler, man? El alemán que mató a tantos judíos, hubiese puesto su fe solamente en Jesucristo? ¿Cuántos millones les mató de judíos? Fueron varios millones, ¿va? Mató a judíos, ¿va? Si Adolfo Hitler hubiese puesto su fe solamente en Jesucristo, a Jesucristo como su Salvador, que él había ido al cielo. ¿Cree usted que él hubiera podido ir al cielo a pesar de todo lo malo que él hizo? ¿Esto sería una verdad, hermano? Sí, se hubiera salvado. Es más, quiere decir que si ¿cómo se llama Mohammad Gaddafi
¿Han oído ustedes de Muhammad Gaddafi, va? Si él no puso su fe solo en Jesucristo como su Salvador, él no está en el cielo, a pesar de todo lo bueno que hizo. Eso también sería verdad. Bueno, yo no lo puedo creer. Es demasiado simple. Es demasiado sencillo. El orgullo, hermano, el orgullo impide al hombre ser salvo. Esta descripción es el plan de salvación de Dios, cuando es demasiado sencillo para usted. Recuerde que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Alabanzas a Dios. Esto significa que pecadores miserables como usted y yo podemos entrar en este plan de salvación, amados hermanos. ¿Cuál es entonces la conclusión? ¿Cuál es entonces la conclusión? Bueno, un indigno pecador es, número uno, es justificado por fe, solo aparte de las obras de la ley. Número uno, ¿cuál es entonces la conclusión? Un indigno pecador es justificado por fe, solo aparte de las obras de la ley. Amén. Somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Amén. Romanos 3:28. Concluimos, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Número 2. Bueno, yo no sé si tendrán en el material, no me sale aquí, esto también en el número 1, en esta, no me sale, pero si usted no lo tiene, quiero que lo copie, por favor. La justificación ante Dios. Número 1, voy a decirlo ahí en su página, ahí tiene página o cuaderno aparte, usted vaya copiando esto, porque esto va en la número 1 y quiero que lo tengan. Justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. Número 1, la justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. La justificación ante Dios, número 2, es aparte de tratar de guardar la ley. La justificación ante Dios, número 2, es aparte de tratar de guardar la ley. Número 3, la justificación ante Dios es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. La justificación ante Dios, número 3, es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Amén, ¿vamos bien ahí? Número 4, la justificación ante Dios. Número 4, se adquiere por medio de la fe sola. La justificación ante Dios. Número 4, se adquiere por medio de la fe sola. Número 5, la justificación ante Dios está disponible para todos. La justificación ante Dios, número 5, está disponible para todos. Número 6. Pero si está en el material, hermano Douglas. ¿Ya lo tienen ustedes ahí? ¿Ya lo tienen en el material? Sí, ya lo llenamos. Ok. Ya está lleno. Entonces, ok, perfecto. Yo quería que no lo tenían, no lo habían llenado. Ok, pero solamente lo voy a repetir. Entonces, si ya lo tienen, solamente lo voy a repetir. El número 6 se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Número 7 es dada gratuitamente por la gracia de Dios. Número 8 se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Número 9 es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Y número 10, excluye el orgullo humano. Entonces, para que usted esté pensando, esto suena muy bien, pero ¿está usted seguro de que yo pueda obtener estos beneficios? ¿Está seguro que usted puede obtener todos estos beneficios? Absolutamente. Bueno, número 2.
El plan de la salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. El plan de Dios es de la misma manera para cada persona. Apunten ahí en su material, el número 2. Ok, hay un versículo, Romanos 3, 23, 30. ¿Esto solamente de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios, quiero decirle que Dios no tiene un programa de salvación, amados hermanos, para los judíos y otros para los gentiles. El plan de Dios de salvación es el mismo para todos. ¿Saben cuál es el plan de Dios? Por gracia solamente mediante la fe en Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Hay otros que dicen ahí que los judíos se van a salvar porque son judíos. No, es el mismo plan que Dios tiene para todos. Pablo plantea una pregunta final de este capítulo, el versículo 31. Número 3. Es una salvación que no invalida la ley, sino que confirma la ley. La confirma. Luego, por la fe, dice Pablo, Romanos 3:31, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo, que la confirmamos, la ley. Recuerde el propósito de la ley. El propósito de la ley fue para condenar a los pecadores y llevarlos a confiar en Cristo solamente. La ley no fue diseñada para justificar al pecador, no. La ley fue dada en primer lugar para revelar la santidad de Dios, como también para revelar la pecaminosidad del hombre. La ley es como un espejo, ¿verdad? Donde nos estamos viendo lo que nosotros somos. Empezamos en esta lección con las siguientes preguntas. ¿Cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, va dirección al infierno, puede ser perdonado de sus pecados? Otra pregunta que hicimos, ¿cómo que un Dios justo puede ser justo, aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecemos? ¿Cómo puede ser confiar la ley aparte de la ley misma? ¿Cómo? La ley cumple su propósito cuando condena al pecador, no por justificarlo. Esas son preguntas. Bueno, Dios justifica a los pecadores indignos sobre la base de la sangre de Jesucristo, derramada como el pago satisfactorio por sus pecados en el momento que pone su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es todo por la gracia de Dios, mediante la fe sola en Jesucristo, ofrecida gratuitamente a todo el mundo y recibida aparte de sus obras.